Ya. Listo. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Buenas noches, ¿cómo hermana. están? Muy bien, muy Hoy bien. día vamos con nuestro estudio de los días jueves y vamos a meditar vamos a apagar el micrófono de Rodrigo. Y ahí. En 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Y el título de nuestro estudio de hoy es La Escritura, Inspiración Divina. La Biblia, Inspiración Divina. Eso es nuestro título y nuestro hermano David, si quiere leer. Perfecto. Leo. Versículo 16, 2 Timoteo, capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Jesús. Perdón. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien. Hermana Mari, ¿puede orar para que el Señor nos acompañe? Amén. Para empezar Amén, amén. Amén. Glorioso Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos has regalado, Señor, nueva oportunidad de vida. Te damos gracias, Señor, por esta reunión que otra vez nuevamente, como los jueves, Señor, estamos obteniendo entre nosotros como hermanos, Señor, para aprender cada día más de tu palabra. Te queremos dar muchísimas gracias, Señor, por esta oportunidad y por estos momentos maravillosos como es el de estudiar, Señor, y aprender cada día, Señor, de tu hermosa palabra, Señor, y para que sea, Señor, alimento para nuestras vidas, Señor, y también que podamos enseñar a otros, Señor, que no conocen de tu palabra. Gracias, Señor, te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento, Señor, para lo que tú nos vienes a hablar hoy a través de nuestra diaconisa, Señor, y que tu Espíritu Santo sea hablándonos a través de ella, Señor, y que podamos estar nuestros oídos atentos, Señor, a escuchar y aprender tu palabra. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, quedamos delante de tu presencia. Amén y amén. Amén y amén. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ya, ahora sí los veo. No los veía. Sí, se escucha muy bien. Ah, ya, perfecto. En el lenguaje actual, ¿qué dice este pasaje? Dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Y de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. El deber y la responsabilidad de todos los ministros, los diáconos como nosotros, no es el hacerte que la gente se sienta bien o lo pase bien en la iglesia. Sabemos que hoy en día multitud de iglesias, de cultos, donde la gente va a entretenerse más que estudiar la palabra de Dios. Más se centran en las actividades culturales, en las actividades musicales, sociales, y la palabra brilla por su ausencia. No estudian, no les interesa. Y la labor de todo ministro que pastoree la iglesia es enseñar la verdad de la palabra de Dios, aunque a la gente le incomode o se sientan mal, porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Vayamos a 1 de Timoteo 3:15. 1 de Timoteo
3:15. El que lo tenga primero, lo lee. Y prende su micrófono. Primera de Timoteo 3:15. Mi hermana Mari parece. Ya, ahí. 3:15. Dice así: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. La iglesia no es una fundación. La iglesia no es un club social donde venimos a pasarla bien, venimos a divertirnos, venimos a ponernos de acuerdo para alguna actividad o carrete. No, la iglesia no está para eso. La iglesia es la casa de Dios, la casa del Dios todopoderoso, omnipotente, del que sostiene todo el universo, el que sostiene toda nuestra vida y todo el cosmos. El verdadero pastor o siervo de Dios está puesto no para comunicar cosas bonitas a la gente, está para comunicar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esto es una de las doctrinas fundamentales que todo creyente debe conocer. Hay gente que lleva muchos años, llevan 5 años, otros tienen 8, 10, hasta 20 años, pero no saben nada, no tienen y no han aprendido, y sus pastores no les han enseñado las doctrinas fundamentales de su fe. El deber de nosotros como iglesia de sana doctrina es que las personas maduren en su fe, crezcan, que no se queden estancados en el conocimiento, tienen que avanzar y para eso tenemos que estudiar. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin, dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que leyó nuestro hermano David. ¿Qué es redarguir? ¿Cuál es el concepto? Dice, es volver el argumento contra quien lo presenta. Es decir, alguien que presenta un argumento contra Dios, contra su palabra, contra la fe cristiana. ¿Y cuál es nuestro deber como cristianos? Redarguir ese argumento ¿con qué? Con la palabra de Dios. Es debatir, es refutar, o sea, decirle a esa persona que lo que está diciendo no es así y que lo que está diciendo no es la palabra de Dios. Y tenemos que ser valientes en redarguir, en contraargumentar esa falsa enseñanza. Y para poder debatir y dar argumentos, ¿cómo podemos dar argumentos si no estudiamos? Entonces es requisito fundamental estudiar. Lo maravilloso de esto es que Dios usó personalidades de estos hombres, inspirados por el Espíritu de Dios, para comunicar su palabra, para comunicar su verdad y para comunicar la voluntad que Él tiene para la humanidad. Dios ya comunicó toda su revelación y su palabra por medio de estos hombres. Y Él ya no tiene nada más que decirnos. Hoy ya todo está revelado, todo ya está dicho en su palabra, todo está dicho aquí, en las Sagradas Escrituras. Si Dios tuviera que decirte algo, ¿sabes qué te diría desde el cielo? Ya no tengo nada más que decirles. Ya todo lo tengo, lo tienen escrito.
Pero hay personas que no entienden esto y caen en fábulas, caen en predicaciones alegóricas y místicas y empiezan a salirse de la verdad porque empiezan a leer fábulas, historias, leyendas, que mi abuelita, que Pepito me contó esto, y muchas historias que son producto de la imaginación de las personas. Y esto hace que nosotros nos salgamos de la verdad. Otro punto es que la escritura también nos ayuda para corregir nuestras conductas cuando nosotros venimos a su palabra. Vayamos a Proverbios 15 del 31 al 33. Proverbios 15 del 31 al 33. ¿Quién lo tiene? Ya no sé quién levantó por ahí la mano. David parece. Ya. Léalo, hermano. No lo escucho. Ponga su micrófono. Ya hice. Ya. El oído que escucha las amonestaciones de la vida morará entre los sabios. El que 31. desprecia la disciplina se menosprecia a sí mismo. El que escucha la corrección adquiere inteligencia. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. La humildad. En el lenguaje actual dice, quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Quien la acepta, dice, gana entendimiento. ¿Qué es lo que ganamos? Sabiduría. Quien obedece a Dios gana sabiduría y disciplina. Quien quiere recibir honores debe empezar ¿a qué? A ser humilde. También la palabra de Dios nos sirve para instruir en justicia, a fin de que todo hombre y toda mujer sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda obra. ¿Y cómo podemos ser perfectos? Cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Es perfecta y agradable. Y así llegaremos a ser buenos cristianos y a ser buenos hijos de Dios. ¿Sabían ustedes que la Biblia es el libro más vendido del mundo? ¿Lo sabían? Y que al año se venden 3.900 millones de copias en diferentes idiomas. Y es el libro más traducido a más lenguas. Es el libro más traducido en el mundo. Sabemos que en todas las casas hay una Biblia. Algunos lo leerán, otros la guardarán, otras la tendrán abierta. Unas la tienen abierta en el Salmo 23, otras la tienen abierta en el Salmo 91, otras la veneran, le ponen vela, ponen sus santitos a los lados, pero nada de lectura, nada de estudiarla y menos ponerla por obra. No la meditan, muchos la ven, pero la ven de lejos. Muchos hablan de ella, pero ni siquiera la han leído ni la conocen. Hay iglesias que no les permiten a la gente, bueno, en el año 1831 al 1846, el Papa Gregorio XVI prohibió a la Iglesia Católica que llevara la Biblia a la iglesia. ¿Sabían? El Papa León XIII llamó a la Biblia el Evangelio de Satanás y no se podía entrar con una Biblia a la iglesia. Y actualmente en la Iglesia Católica, si tú vas, nadie lleva Biblia. Nadie, tú la ves que la lea. Y esto también ocurre en las iglesias evangélicas, gente que no lleva la Biblia. ¿Y qué es lo que hacen? Les ponen una pantalla con los textos bíblicos. Y esto es peligroso y no se debe hacer porque eso puede llevar a manipular la palabra de Dios para que el pastor ponga lo que él quiera, que la gente aprenda. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Y cuál
es nuestra responsabilidad. Es leer y saber si lo que se te está diciendo es verdad. Por eso cuando tú vengas a la iglesia, tienes que traer tu Biblia, como lo estamos haciendo ahora en el estudio que el hermano David lee y todos estamos en continuidad para poder interpretar y hacer un estudio correcto. ¿No es cierto? Hay iglesias donde no se preparan, sino que abren la Biblia y hablan sobre lo que apuntan con el dedo y ya, vamos a interpretar, dicen este versículo. Le dicen ya, tú interpretas esto, tú interpretas aquí, y cada uno termina interpretando ese versículo a su manera. Y así, según ellos, están cerca de Dios y estudian la escritura y hacen una interpretación al azar. Y no hay preparación y terminan hablando de su propio corazón y de su propio razonamiento. Vayamos a Juan 5:39. ¿Qué dice? Juan 5:39. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo tiene? Y prenda su micrófono. No se olvide. ¿David? ¿Quién lo va a leer? Ya. ¿Lo leo? Sí. Ya. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Escudriñar, ¿qué significa? Escudriñar significa examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente, estudiar. Eso es un mandamiento de Dios. Nos manda a que estudiemos. Toda la escritura está inspirada por Dios, toda, no una parte. Esta verdad bíblica, les decía, que está siendo atacada de una manera horrorosa, diabólica. Y está siendo atacada no por personas de afuera de la iglesia, sino por personas dentro de la iglesia. Predicadores, ¿y cómo lo hacen? Predicadores que enseñan mal la palabra, que interpretan mal las escrituras. Dicen que el Antiguo Testamento no importa, que solo importa el Nuevo Testamento, o dicen, o viceversa. Dicen, no, lo que interesa solo es el Nuevo Testamento y no el Antiguo Testamento. Otros dicen que la Biblia no es palabra de Dios porque no creen que es de inspiración divina. Pero la palabra de Dios deja claro de que la Biblia es una inspiración de Dios. ¿Y a quién debemos creer nosotros? ¿Debemos creer a los hombres o a Dios y a su palabra? La escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos cómo los profetas continuamente citaban a Dios como la fuente de sus palabras. Y lo que ellos continuamente citaban y transmitían, lo hacían inspirados por el Espíritu Santo. El mismo aliento de Dios moviéndose en los corazones de estos hombres de Dios. Dios mismo habló a Moisés. Vayamos a Éxodo 34, 27 al 28. Vayamos a Éxodo 34, del 27 al 28. El que lo tenga primero, Éxodo 34, del 27 al 28. Hermana Mari. Ya. Léalo, hermana. Del 34 Éxodo 34, del 27 al 28. al 28. Amén.
Dice así la palabra del Señor. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Amén. Dios mismo hablando a Moisés. Si nosotros hoy tenemos en nuestras manos la Biblia, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros. ¿Cuáles son los 5 primeros libros? El Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y si nosotros tenemos este Pentateuco es porque Moisés obedeció a Dios, obedeció a esa inspiración divina de Dios. Esto dice que Dios mismo ordena que se escriban sus mensajes y sus mandamientos. Y vemos cómo es la relación de Dios con los hombres. Vayamos a Jeremías 36, del 1 al 3. Jeremías 36. Jeremías 36, del 1, no, al 3. ¿Quién lo tiene? Jeremías 36, del 1 al 3. Ya. Léalo, hermana. Dice así, aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Joasías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte. Desde los días de Joasías hasta hoy. De Joasías hasta hoy. ¿El 3 también? Sí. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y su pecado. Muchos textos donde encontraremos esta orden de Dios a los profetas. Muchos textos podemos encontrar en Primera de Samuel 10:25. ¿Lo quieren buscar? Primera de Samuel 10:25. Primera de Samuel 10:25. ¿Lo encontraron? Primera de Samuel 10:25. ¿Quién lo tiene? 10:25. Primera de Samuel 10:25. Vamos a ver. Ya, lean. Léalo, hermano. ¿Me escucha? Sí, Ya. lea. 10:25. Dice, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Amén. Muchos textos donde Dios les dice a los profetas, escribe. Y los profetas escribieron y obedecieron a la orden. Hay una frase que se repite en todo el Antiguo Testamento, continuamente en los profetas, y dice, vino a mí
palabra de Jehová diciendo. Esta frase significa que toda la escritura fue inspirada por Dios, fue dictada por Él. En Ezequiel 3:16 dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Vieron? Que siempre se decía, vino a mí palabra de Jehová diciendo. En numerosos versículos se va a encontrar esa frase. Dios mismo hablando directamente con el hombre. Ahora que nosotros estamos viendo Moisés, nos sorprende cómo en el Antiguo Testamento, cómo hablaba así. Directamente hablaba con Moisés y le daba las instrucciones. En segunda de Samuel, vayamos a segunda de Samuel 23, del 2 al 3. Ahí mismo, porque estábamos en Samuel, ¿no es cierto? Vayamos a segunda de Samuel 3, 2. ¿Lo tienen? Segunda de Samuel 23, segunda de Samuel 23, del 2 al 3. ¿Lo tienen? Ya. Léalo, hermana Dice, Mari. dice, el Espíritu de Jehová habló por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El El 3. 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. De Dios. David aquí está describiendo cómo le llegaba la palabra de Dios a él. David está reconociendo que el Espíritu de Dios hablaba por él. Su palabra, la palabra de Dios, dice, estaba en su lengua. Dios no solo inspiró a los profetas del Antiguo Testamento, sino también inspiró ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Cristo era también portador de las palabras de los profetas y él los citó en numerosas ocasiones. Cuando hemos estudiado la vida del Señor Jesucristo, el Señor citaba lo que decían los profetas del Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y Jesús, como Dios en forma humana en Cristo, siempre consideró lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Siempre consideró lo que los profetas decían. Después del Señor, ¿quiénes siguieron hablando, inspirados por el Espíritu Santo? ¿Quiénes fueron? Los apóstoles, ¿no es cierto? Los apóstoles fueron llamados por el Señor para establecer y para proclamar las doctrinas de la fe. ¿Qué queremos decir con esto? Que ellos estaban encargados, el Señor los comisionó para que enseñaran sus doctrinas, para la fe, para nuestra fe cristiana. Y ellos hicieron estas enseñanzas de las doctrinas con autoridad y contaron con el respaldo de Dios. Dios los respaldaba. Los apóstoles apelaban continuamente a las profecías del Antiguo Testamento y al hacerlo estaban como Jesús reconociendo la autoridad de aquellas profecías. Como les decía, Cristo comisionó, le dio esta función a los apóstoles para que dieran a conocer la verdad. Y además, Dios les concedió el Espíritu Santo que los iba a guiar a toda la verdad. Vayamos a Juan 16, 13. Juan 16, 13. Juan 16, 13. Parece que nuestro hermano David lo encontró ya. Ponga su micrófono.
Juan 16, 16, 13. 3, 13. 16, 13. 13. Ya. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. De venir. Amén. Es el mismo Espíritu Santo que nos va a ayudar para entender la verdad. Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque muchos, queridos hermanos, se están extraviando de la verdad. La escritura no solamente hay que leerla, también hay que estudiarla, hay que escudriñarla, hay que examinarla cuidadosamente para poderla entender. No podemos estar estudiando un versículo por aquí, otro versículo más allá. No, tenemos que estudiarla, examinarla cuidadosamente, porque toda está inspirada por Dios. Muchos hoy en día están desviados de la verdad. Muchos están extraviados del verdadero fundamento. Vayamos a Efesios 2, del 19 al 20. ¿Quién lo tiene? Efesios 2, del 19 al 20. Efesios 2, del 19 al 20. ¿Lo encontró? ¿Quién lo encontró? David, hermana Mari, Efesios 2, del 19 al 20. ¿Quién lo lee? Efesios 2, del 19 al 20. ¿Quién lo tiene? ¿David? ¿No lo encuentra? ¿Hermana Mari? ¿Tampoco? Ya los espero. Efesios 2, del 19 al 20. Ya. Hermana. 19 y 20. Sí. Dice así. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mismo. Aquí nos dice que la iglesia está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, que fueron inspirados para escribir las escrituras. Ese es nuestro fundamento. Las escrituras son documentos históricos, hermanos, que nos cuentan la historia de la relación que tuvo Dios con la humanidad, de la relación que tuvo con su pueblo y con su iglesia. La escritura es lo que nosotros necesitamos saber. ¿Para qué? Para nuestra salvación. La iglesia no está fundamentada en mandamientos de hombres, no está fundamentado en filosofía, no está fundamentada en denominaciones. No. La iglesia está fundamentada ¿en qué? En Cristo, en su palabra, en lo que dejaron también los profetas. En Efesios 2, 20 nos aclara y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vayamos a Primera de Corintios 3, 11. Primera de Corintios, vayamos a Primera de Corintios, un poquito más adelante.
Primera de Corintios 3:11. Vayamos. Primera de Corintios 3:11. ¿El hermano David lo tiene? Sí. Ya. 3. 1 Corintios 3:11. 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo. Nadie puede poner o decir nada más porque todo lo escribió Jesucristo. Ese es nuestro fundamento. El fundamento ya está puesto. Nadie puede añadir otro del que está puesto. Nadie puede venir a decir, no, yo tengo nuevas revelaciones, yo vi esto, se me reveló esto y yo vengo a enseñarles. Nadie, ni Alducín, ni tampoco puede venir Nostradamus con sus libros y sus revelaciones, ni tampoco la Tife Soto, esa mujer que anda saliendo en la tele diciendo las predicciones, que tiene revelaciones. Nadie, ni Vanessa Daroch, nadie puede venir a nosotros a decirnos qué es lo que va a pasar, porque lo que va a pasar está escrito aquí, en las Escrituras. Vayamos a Apocalipsis 22, del 18 al 19. Apocalipsis, David está al final. Apocalipsis 22. Lee el 18 y el 19. ¿Qué dice el Señor ahí? ¿Lo tienes? Léelo, hermano David. Espera. Apocalipsis 22. ¿Ya? El 18 y el versículo 19. Lee. Te escuchamos. Ya. 18 y 19. Entonces, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro que esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En este libro. Amén. ¿Vieron? La palabra es clara. Dios borrará a todos aquellos que añadan o quiten palabras de este libro. Nadie puede añadir ni quitar cosas que están escritas. Sabemos que las denominaciones, ¿qué es lo que produce? Que ellos tienen sus libros aparte y acomodan la verdad que está aquí de acuerdo a su conveniencia. Por eso existe el libro del Mormón, el libro de los Testigos de Jehová, el de los católicos con su catequesis, y así todas las denominaciones tienen su propio libro. Y quitan de la escritura lo que a ellos no les gusta, lo que no les agrada. ¿Y qué dice el Señor? Que nadie puede agregar ni quitar palabra a su libro. Dios anuncia castigo sobre aquellos que hacen esto. Hermanos, la Biblia no es un libro científico, ni tampoco filosófico, ni religioso, ni mitológico, ni misterioso. La Biblia es la palabra de Dios revelado al ser humano. ¿Para qué se escribió? ¿Para qué Dios nos dejó su palabra? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Por eso Dios nos dejó su palabra, para que estemos preparados para toda buena obra. Por este fin, Dios inspiró a muchos hombres en la antigüedad para que a través de la Escritura conozcamos su voluntad. ¿Para qué? Para vivir en buenas obras. Cada día debemos estudiar, hermanos, la Biblia. No seamos negligentes. Si nos equivocamos en algún momento, podamos darnos cuenta y corregirnos. Por eso yo los motivo, hermanos, a estudiar, a escudriñar, para poder tener fundamento, para poder combatir las falsas doctrinas. Yo como reflexión les quiero preguntar, ¿eres responsable en estudiar las Escrituras? ¿Eres responsable en escudriñarlas? ¿Meditas en la palabra de Dios? ¿La ponen por obra? Y una cosa fundamental es, ¿crees que la Biblia es inspirada por Dios? Porque muchos piensan que la Biblia no es, que la escribieron los hombres comunes y silvestres. Pero ¿crees que la Biblia fue realmente inspirada por Dios para corregir, para redarguir y para instruir en justicia? ¿Estás buscando ser perfecto para estar preparado para toda buena obra? Meditemos, hermanos, en estas palabras y que Dios nos ayude a ser cristianos fieles, a ser cristianos que realmente estudiemos la palabra de Dios y sobre todo que nos ayude a ponerla por obra. Oremos, mis hermanos. Señor, te quiero dar gracias por este estudio que hemos meditado el día de hoy, en la que tú nos instruyes, y un mandamiento es que nosotros estudiemos para poder hacer tu voluntad, Señor, porque necesitamos conocer cuál es tu voluntad y sabemos que es agradable y perfecta y nos va a instruir y nos va a dar sabiduría, Señor, para poder tomar buenas decisiones, Señor. Ayúdanos a hacerte fiel, ayúdanos para tener esas fuerzas, esas ganas para estudiar día a día, Señor, y, y poder también ser cristianos maduros para llegar a adquirir madurez y poder confrontar, Señor, con fundamento la verdad, Señor, porque somos columna y baluarte de la verdad. Gracias, Señor, por tu palabra te damos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén y amén.